estamos hablando sobre este diagnóstico, haciendo un análisis con Miguel Galarza, un experto turistólogo de esta provincia, ¿no? Miguel, al hacer un balance general desde tu perspectiva profesional, ¿cuáles crees que son las oportunidades que los ríos como tal tiene para el crecimiento turístico? Bueno, las oportunidades son varias, pero si me preguntas de forma particular, yo creería que tenemos que aprovechar mucho más esa característica agrícola que tenemos nosotros acá en los ríos y la característica fluvial, que como lo conversábamos al inicio, pues, ¿no? El mismo nombre de la provincia nos permite aterrizar esa situación a nivel turístico. En torno al tema agrícola, nosotros tenemos, si bien es cierto, cultivos que se podría decir que se repiten a nivel de varios cantones, pero asimismo tenemos cultivos que de alguna forma podrían describir a diferentes sectores de la provincia. Y te lo digo así rápidamente. Por ejemplo, nosotros acá al sur de la provincia, un cultivo característico es el cultivo del arroz. Al centro, por Ventanas, tenemos el tema del maíz. Al norte, en Quevedo, Valencia, tenemos varios cultivos de palma. Y de ahí cultivos que se repiten, como el tema del banano, el tema del cacao, que están regados en toda la provincia. Lo cual ya está siendo aprovechado por varias haciendas en diferentes cantones de la provincia, con muy buenos resultados. Es decir, las haciendas también han visto la oportunidad en el turismo de una nueva fuente de ingresos, lo cual genera de alguna manera capta visitantes y turistas que no solo benefician a estos sitios, sino que también benefician a toda la cadena turística de la provincia. Entonces, esa potencialidad es importante. Aquí en Babahoyo, por ejemplo, se ha visto también ese potencial que tiene el afluente fluvial, el río Babahoyo en este caso, y se ha trabajado ya en obra turística como ampliación de malecones, muelles flotantes, casas flotantes, lo cual desde ya ha sido un atractivo muy bien visto por la ciudadanía y por gente de otras provincias y están visitando más el cantón a pesar de las externalidades de las que estábamos conversando hace un momento. Entonces, eso es un ejemplo de que si es que se planifica adecuadamente el turismo a nivel de los diferentes cantones y esta planificación atiende las necesidades primero de quienes demandan estos atractivos turísticos y además está de alguna manera trabajada de manera integral considerando las externalidades que podrían afectarla, se pueden hacer cosas bastante buenas a nivel de los cantones. ¿Qué necesitaríamos para que todo eso se empiece a aplicar, ¿no? Porque vemos que, como tú dices, quizá la provincia de Los Ríos, en especial de pronto de su cabecera cantonal, eh, tiene mucha acogida para poder desarrollar un poco más del turismo dedicado al turismo rural, un poco el agroturismo. ¿Qué necesitamos empezar a trabajar o empezar a realizar para que eh, también le consideren al sector turístico como uno de los sectores productivos de los ríos? Mira, esa es una pregunta buenísima. Y justo hoy día me invitaron a una reunión de trabajo del Cantón Bahoyo, convocaron a representantes de la carrera de turismo de la Universidad Técnica de Bahoyo, al presidente de la Casa de la Cultura Núcleo de los Ríos, y ese trabajo interinstitucional, pensando en un objetivo común, donde la planificación sea la base de todo lo que se vaya a trabajar, no solo en turismo, sino en otras actividades, es lo primordial. Entonces, necesitamos mucha planificación. Ya tenemos un plan macro nacional liderado por el Ministerio de Turismo, pero es necesario que ese plan macro nacional se aterrice primero a nivel provincial, un plan provincial de turismo, y luego en planes ya seccionales a nivel de cada una de las municipalidades de la provincia. De tal forma que ese plan permita a los municipios quienes tienen la competencia turística, recordemos que esas competencias del 2016 a nivel turismo, lo que corresponde a obra turística y planificación turística seccional se pasó a los municipios, que esa planificación permita a todas las instituciones públicas y privadas que estamos trabajando en turismo poder trabajar por un fin común. Entonces, qué sé yo, hay
debilidades a nivel provincial en nuestros cantones. Por ejemplo, no tenemos establecidos productos turísticos que puedan empaquetarse como tal. No tenemos una oferta formal turística que puedan vender nuestras agencias de viajes, por ejemplo. Entonces, ¿qué tal si en la planificación cantonal se comienza a trabajar con la conformación de circuitos turísticos de ciudad? Cada ciudad, cada cantón, por ejemplo, que se ponga a trabajar en un circuito turístico de su cantón, un circuito turístico, y que la planificación de obra municipal vaya direccionada o enfocada a ese producto, a ese circuito que vamos a vender, que comentábamos en la mañana, un circuito de 2 días, una noche, por ejemplo, para comenzar. Entonces, nosotros sabemos que ese circuito que estamos promocionando tiene diferentes sitios que se van a visitar, comenzamos a levantar información sobre las debilidades, lo que requiere cada uno de esos sitios, comenzamos a trabajar con un circuito cerrado de videovigilancia, comenzamos a trabajar ya con la policía para que sean circuitos seguros y comenzamos a motivar a los emprendedores que están alrededor del mismo para hacer algo ya más direccionado que luego sirva de ejemplo para que salgan más productos a nivel de cada cantón. Y asimismo, la planificación provincial vaya encaminada a quizás vincular cada uno de estos circuitos a nivel de cada cantón y comenzar ya a trabajar con productos. ¿Por qué? Porque una de las grandes debilidades que hemos podido evidenciar a nivel nacional es que a veces la visión de turismo cantonal o provincial de las autoridades de turno está enfocada más que nada en la realización de eventos, un concierto, un evento X, y no creamos productos que perennemente estén captando turistas y generando esa fuente de ingresos que puede generar el turismo, ¿no? Tiene la capacidad del turismo de hacerlo. Entonces yo creo que la planificación es vital, pero una planificación que venga primero amarrada de lo macro, lo que genera el Ministerio de Turismo, aterrizada a nivel provincial y luego aterrizada a nivel de cada uno de los campos. Entonces la comunicación entre instituciones es vital para que esto pueda suceder y que realmente podamos aprovechar esas oportunidades que nos da el turismo. Eh, pregunta, mi querido Miguel, y bueno, sabes que yo he visitado las diferentes ciudades de acá de Los Ríos, pero nunca he tenido la oportunidad de pasar un feriado allá en Los Ríos, en Babahoyo, en Quevedo, en las ciudades de ahí, aledañas a la cabecera cantonal. Eh, ¿Qué hacer, por ejemplo, en un feriado que lleguen los serranos o lleguen la gente de cualquier otro lado? ¿Qué hacer? ¿Por qué deberíamos visitar los ríos? Perfecto, es una pregunta bastante interesante y es bastante chévere que lo hagas porque permite contar un poco acerca de la provincia. Mira, cada cantón de nuestra provincia tiene algo bonito que mostrar, algo bueno que mostrar. Sí, hay ciertas debilidades en torno a la necesidad de infraestructura turística un poquito más cómoda, más adecuada, más segura, pero que sin embargo eso no ha detenido que la gente, tanto quienes habitan el cantón o quienes lo visitan, puedan ir a conocer. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Acá en Babahoyo nos visita mucha gente de la provincia de Bolívar. Gente que baja de la provincia de Bolívar, llega a Babahoyo y desde Babahoyo comienza a generar muchos recorridos. Desde la inauguración del nuevo malecón y el muelle flotante del Babahoyo, nosotros podemos ver los fines de semana llenos de gente de Bolívar conociendo el nuevo malecón de Babahoyo, conociendo la casa flotante de Babahoyo, degustando la gastronomía nuestra, conociendo el muelle flotante nuevo en Babahoyo y recorriendo la ciudad como tal, lo cual es bastante bueno, pero podríamos ampliarlo ya a más provincias, captando turistas de más provincias. De ahí, por ejemplo, tenemos ya recorridos fluviales a nivel del río Bahoyo, tenemos unas playas hermosas en Palenque, por ejemplo, la playa La Revesa es una playa de agua dulce impresionante, tanto así que en verano se inaugura todos los años la temporada playera de agua dulce en Palenque, que se puede conectar a la temporada de playas de agua dulce en Vinces, con actividades en el río, en la arena, bastante chéveres. Tenemos fútbol playa, vóley de playa, hay conciertos en la playa, actividades en el río. De ahí tenemos, por ejemplo, cascadas
en muchas partes. Tenemos cascadas en Quevedo, donde mucha gente, incluso el quevedeño, a veces no conoce su cascada. Tenemos ahí la cascada en el Salto de Santa Rosa, tenemos cascadas en Buena Fe, tenemos cascadas en Valencia, las cascadas de San Jacinto, y son unos recorridos donde tú entras a la montaña a recorrer, a generar senderismo y puedes disfrutar de estas cascadas hermosas que tenemos. Montalvo, que para mí Montalvo tiene la capacidad de ser quizás la capital turística de la provincia, tiene unos balnearios espectaculares, que quizás ahora por el tema invernal y cómo nos estamos viviendo esta temporada con el tema del fenómeno del niño, es un poco complejo acceder a ciertos balnearios o a ciertos afluentes fluviales o a ciertas cascadas incluso por lo que trae el invierno consigo, pero que en las temporadas de verano y nuestras temporadas de playas de agua dulce, yo recomendaría muchísimo visitarlas. Y se pueden agendar sin problema 1 o 2 semanas enteras para poder recorrer todos estos atractivos y probar nuestra deliciosa gastronomía. Por ejemplo, el tema del bocachico aquí en Babahoyo es espectacular, el encantado de pescado en Mocache es riquísimo. Entonces, tenemos gallo pinto en Urdaneta, por ejemplo. Hay un sinnúmero de actividades que necesitamos nosotros empaquetar, poder formalizarlas, empaquetarlas y poder ofertarlas primero a nuestra gente, a los ecuatorianos, y luego, ya formalizadas con infraestructura adecuada, poder venderlas afuera. Existe la oportunidad, está ahí, todo ese potencial turístico de la provincia está ahí, pero sí, es necesario todavía fortalecer muchos temas para poder captar toda esa demanda que está muy deseosa de estas actividades turísticas, rurales, de naturaleza. Son muy interesantes y atractivas en otros sitios. Te escucho y sí, o sea, oye, me gustaría ir a conocer esa experiencia, porque es eso, ¿no? Una aventura, una experiencia a la que Así uno es. va a poder ir a convivir con la gente de pronto. Y en ese sentido, Miguel, ¿cómo ha venido a fortalecerse, por ejemplo, el tema del turismo rural, el tema del turismo comunitario? No sé si de pronto existe un catastro que permita conocer cuáles son las comunidades turísticas que se han identificado con ese potencial. Eh, no sé cómo va creciendo ese tema ya. Mira, a nivel rural, eh, sí, existe lo que se conoce como los centros de turismo comunitario, que es la figura formal para estos centros rurales que quieren trabajar en turismo, ¿no? Si en la provincia de Los Ríos ha habido quizás no un problema, quizás una debilidad o una necesidad de coordinación un poquito diferente en torno a esa formalización de las agrupaciones que quieren trabajar con el turismo comunitario. Por ejemplo, ¿cuál es ese inconveniente? Que nosotros acá la figura de las agrupaciones agrícolas, las agrupaciones rurales, siempre ha sido el de asociaciones o cooperativas que han asumido esa esa vida jurídica principalmente por la necesidad de agruparse principalmente en la actividad agrícola. Entonces siempre ha estado la figura de asociación o la figura de cooperativa, lo cual quizás ha limitado un poquito esa formalización en la actividad turística como centro de turismo comunitario. Sin embargo, existen muchas haciendas que en lo rural están ya trabajando muy fuerte en el tema turístico rural. Por ejemplo, en Baba tenemos la hacienda Los Prados, que es una hacienda ganadera donde los dueños son muy reconocidos en el tema de rodeos montubios, por ejemplo, que tienen una actividad turística bastante interesante y han tenido una acogida bastante buena. Tenemos Mango Tour en Pueblo Viejo, que también la actividad de ellos ha sido espectacular y han sabido poder sacar, desarrollar el potencial de esa ruta del mango que manejan ellos allá en cuanto al tema agroturístico. Y así un sinnúmero de emprendimientos privados que están alineándose y que de alguna manera buscan también ayuda en las comunidades rurales. Ahora, ha habido experiencias rurales bastante buenas. En Pinces, la comunidad del humedal Abras de Mantequilla es una comunidad muy bien organizada, no formalizada aún como centro de turismo comunitario porque no cumple con todos los requisitos. Sin embargo, el trabajo que han hecho ellos, muy organizados, todos sus eventos
y en la recepción que hacen de los grupos de turistas que van allá ha sido importante. Entonces, existe ese potencial, existen agrupaciones que sí están trabajando mucho en el tema del turismo comunitario, el turismo rural, tanto a nivel de agrupaciones comunitarias como de haciendas en lo privado, que están captando ya la atención de mucha gente a nivel nacional e internacional, e incluso tenemos aquí en Babahoyo la hacienda San José, que es una hacienda bananera y cacotera que ya ha recibido escuelas gastronómicas, incluso europeas, que la han visitado. Todas estas organizaciones internacionales del cacao, cuando han venido a eventos a Guayaquil, vienen grupos a Babahoyo a conocer de cerca cómo se maneja el tema del cacao acá en la provincia. Entonces, hay turismo comunitario, hay turismo rural en la provincia que de alguna manera ha beneficiado la actividad turística local, pero hay mucho más que podemos dar todavía. Em, Miguel, el tema de la vinculación con la academia por parte de los diferentes sectores de los ríos, ¿cómo ha venido fluyendo? Sabemos que está la Universidad Técnica de Babahoyo, sabemos que cerca a Babahoyo está la Universidad Técnica de Bolívar también, que de alguna forma u otra debe captar o llevar gente de Babahoyo o de los ríos para ese sector también. Y por acá, ya adentrándonos un poco más en la UTQ también, en la Estatal de Quevedo, también teníamos carreras de turismo. ¿Cómo se va fusionando, cómo se va vinculando el quehacer profesional con el sector turístico de la provincia? Perfecto. Mira, definitivamente el tema de la academia es vital para la sostenibilidad de cualquier actividad. En nuestro caso, la actividad turística, la academia es parte fundamental, es la base para que todo esto funcione porque es el talento humano que va a salir a liderar emprendimientos turísticos, temas de organismos públicos, van a liderar todos estos organismos públicos que están también vinculados en el tema turístico. La academia en su preocupación por la actividad turística ha estado presente en la gran mayoría de acciones interinstitucionales que se tienen que llevar a cabo. Incluso soy testigo de que muchas veces es la academia la que ha liderado las reuniones o que ha motivado a que el trabajo interinstitucional se dé para que sus estudiantes tengan la oportunidad de ser parte de las acciones, desde que son estudiantes estén involucrados en las diferentes actividades turísticas. Sin embargo, es importante que asimismo como la academia se preocupa por este trabajo, por vincular a sus estudiantes, fortalecerlos y capacitarlos de tal manera de que su perfil profesional esté listo para aportar a la actividad turística, lo que sí hace falta desde afuera es más apoyo quizás privado a la academia. ¿En qué sentido en el tema privado? Porque en lo que hemos podido nosotros observar de los diferentes empresas turísticas o los diferentes emprendimientos turísticos, hay escasez de personal con perfil turístico. Hay escasez de personal profesional en turismo trabajando en los diferentes en la planta turística existente, pues, ¿no? Y asimismo se ha podido evidenciar que hay pocos empresarios, sí, dueños de negocio turístico con perfil turístico. Entonces, es una realidad que debe cambiar, porque ¿quién mejor que un profesional en turismo de liderar un emprendimiento turístico? Entonces, ahí hay dos temas. ¿Cómo motivamos a los privados a darse cuenta de que tener talento humano con el perfil profesional en turismo es un gasto, es una inversión? Entonces, su empresa, su hotel, su restaurante, su salón de eventos, su agencia de viajes, su centro de turismo comunitario, su hacienda turística, necesita de los servicios de este profesional en turismo para que esto pueda crecer. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, ¿cómo cambiamos el chip de nuestros estudiantes en turismo para que desde su trabajo en la academia, desde que son estudiantes, puedan ir ya pensando en qué puedo emprender yo en turismo? ¿Cómo puedo yo ser dueño de mi negocio turístico y emplear a más profesionales en turismo y crecer
como tal. Porque es decir, esos dos lados nos faltan. Cómo involucrar más a los estudiantes con lo privado, los privados confiar más en ese perfil turístico de los estudiantes y poder invertir en ellos, y asimismo cómo nuestros estudiantes salen a emprender en turismo. Entonces, esos dos temas tienen que llegar a un equilibrio. ¿Por qué? Porque si no vamos a tener muchos profesionales en turismo peleando por el mismo puesto de trabajo, o a la vez, es lo que sucede ahora, hay muchos profesionales en turismo que no están trabajando en turismo o que buscan luego una segunda carrera. Entonces, habiendo tanto potencial y tanta oportunidad a nivel nacional para emprender y llevar a cabo una actividad. Entonces, son temas que sí hay que analizar con la academia, con los diferentes gremios privados y con las instituciones públicas también, con el fin de ver cómo ampliamos las oportunidades para esos profesionales ya de turismo y los futuros profesionales que se vienen en el tema del turismo para poder integrarlos a esa actividad económica. Bueno, definitivamente yo creo que al hacer este pequeño diagnóstico de la provincia, dejan muchos espacios que a uno le permiten analizar un poco, ¿no? Y es justamente el enfoque profesional que ahora los turistólogos del Ecuador están sufriendo, ¿no? El tema, por ejemplo, hay carreras que se han cerrado en el tema turístico y es incomprensible porque cuando llega el feriado, cuando llegan los feriados, o sea, eso es lo que mueve, ¿no? Eso es lo que Así es. mueve y sin embargo los profesionales están sin trabajo. Pero ahí pasa algo y es un factor también, me parece que es una constante en todo el Ecuador. Y es que de pronto los profesionales en turismo solamente nos conformamos con obtener el título profesional y ahí se quedó y nos olvidamos de la actualización de conocimientos, nos olvidamos de capacitarnos y quizá para uno como empresario, más allá del título profesional que tengas, lo que necesita ahora o el valor agregado que ahora se requiere es justamente cómo tú me puedes aportar al desarrollo de mi proyecto. Y quizá ahí hemos visto que los chicos les falta soltar un poco más la lengua, les falta hablar un poco más del tema turístico, les falta conocer la realidad del turismo en el Ecuador, porque tú sabes más que nadie que el conocimiento es poder. Y si nosotros conocemos qué es lo que pasa, estaremos en la capacidad de ayudar, de orientar a la mejor toma de decisiones de los empresarios y creo que ahí es en donde tenemos que trabajar, ¿no? Quizá la academia hace su rol, pero creo que ahí hay que trabajar un poco más en el amor propio a la carrera para poder conocer un poco la realidad, qué es lo que pasa en cada uno de los sectores. Una precisión nada más, mi querido Miguel. Ahora, en ese marco, por ejemplo, hemos hablado de lo bonito que es los ríos con cada uno de sus sectores. Conocemos su potencial pecuario, su potencial agrícola. Ahora, ¿qué es lo que teme los ríos? ¿Qué es lo que le da miedo? O sea, llega un feriado y no sé, el tema de delincuencia está en todo el país, no solo en los ríos. ¿Cómo lo controlan o qué es lo que teme los ríos para recibir al turista? Mira, uno algo de lo que se teme a nivel provincia, porque es a nivel de la provincia y es una debilidad detectada y socializada por los mismos emprendimientos de los empresarios en este tema turístico, es que nuestra provincia, por ejemplo, la planta hotelera de nuestra provincia se mueve entre semana y fines de semana no se mueve. Entonces, eso nos despierta ahí el tema, pues, ¿no? Y en feriados igual. En feriados, la planta turística nuestra a nivel provincia no se mueve como se debería. ¿Por qué? Porque nuestra oferta para captar realmente a los turistas no está formalizada, no es realmente atractiva y es donde se tiene que trabajar. Entonces, el miedo de nuestros empresarios con este tema del invierno o con el tema delictivo, por ejemplo, ese turismo de negocios, esas necesidades de hospedaje por negocio entre semana también comience a decaer, porque el fuerte de ellos es de lunes a jueves, de lunes a viernes, que es cuando existe mucho movimiento por negocios a nivel de toda la provincia, y son estas personas quienes vienen y llenan la planta turística o son clientes de nuestros restaurantes y que si esto es afectado, más lo que sucede los fines de semana y en feriados a nivel provincial, entonces disminuiría totalmente el ingreso de nuestra gente. Entonces, lo ideal acá es cómo aseguramos nosotros como provincia mantener vivo
las visitas de las diferentes personas entre semana y cómo además activamos nuestros fines de semana. ¿Cómo activamos el feriado? ¿Cómo logramos generar productos que sean atractivos para el ecuatoriano o para el extranjero y que realmente a la voz de feriado seamos nosotros una posibilidad más de visita en todo este portafolio de productos turísticos a nivel nacional? Todas estas opciones de visita que tienen nuestros turistas o nuestros paisanos acá a nivel de Ecuador. O sea, es indiscutible el hecho, ¿no? De que al ser Babahoyo, Los Ríos, una provincia que obligatoriamente tenemos que atravesar para llegar a la costa, quizás se convierte en ese centro de distribución, ¿no? Y que desde ahí va distribuyéndose para cada uno de los sectores a donde se quiera llegar. Es indiscutible de que el turismo va a ser más de lunes a viernes que el propio fin de semana o los feriados, por el mismo comercio que genera, Así por la es. misma esencia que los ríos provocan, ¿no? Los arroceros, los azucareros, los cafeteros, van y pernoctan y van por, más que por turismo mismo, van por el tema laboral. Entonces creo que ahí es en donde concuerdo directamente contigo en el hecho de empezar a trabajar en circuitos que enamoren un poco más a eso y que los traileros, los camioneros vean en eso de pronto una intención de ir a pasar el fin de semana con su familia por allá, un poco más relajado, un poco más abierto y poder empezar a desarrollar el tema del sector turístico, ¿no? Ahora, ¿cómo va el tema de inversión turística? ¿Se ha hecho alguna inversión interesante por parte del sector privado para el desarrollo turístico de los ríos? ¿Sabes qué? Nosotros tenemos, bueno, siempre hemos puesto como ejemplo acá en Los Ríos la planta hotelera de Quevedo. La planta hotelera de Quevedo se desarrolló desde hace algunos años bastante bien. Incluso el catastro hotelero a nivel provincia, si no me equivoco, más del 50% es de Quevedo. Sin embargo, a partir de la pandemia, hemos visto también que que no ha habido mayor inversión para mejorar los establecimientos ya existentes, eso primero, se ha hecho que muchos de ellos se vayan deteriorando y eso hace que pierdan competitividad. Y luego eso ya en nuevas inversiones ha sido poco, realmente ha sido poco. Lo que sí se ha visto es estas haciendas, ya sean ganaderas o agrícolas, que se han abierto al turismo. Entonces han destinado espacios o han creado infraestructura turística dentro de sus haciendas para poder también tener como una nueva opción de ingresos el turismo. Ahí sí hemos visto nuevas inversiones. Lo que sí es comprensible también el hecho de que quizás el nivel de ingresos, el flujo de efectivo que tienen nuestra planta hotelera, por ejemplo, no ha llegado a ese equilibrio que les permita reinvertir en sus negocios y mejorarlos. Eso todavía nos falta. Miguel, ¿cómo tú le ves en 5 años a tu provincia turísticamente? En estas nuevas administraciones municipales que las he seguido muy de cerca, la gran mayoría ha hablado mucho del turismo, ha prometido mucho en base al turismo. Al parecer hay una visión bastante buena en cuanto al potencial del turismo para reactivar economías, para mejorar la situación del país. Entonces, nosotros estamos abiertos a trabajar con las municipalidades, con la prefectura de la provincia para ayudarlos en la planificación de lo que deberíamos hacer nosotros como provincia y como cantones para poder desarrollar la provincia en ese sentido. Entonces, si esa visión es real, si esa visión se logra plasmar en una planificación y luego ejecutarla con los recursos de cada una de estas instituciones públicas, yo creería y esperaría que de aquí en 5 años podríamos nosotros por lo menos tener un circuito ciudad en cada cantón y un circuito provincial macro, por lo menos uno que permita a nosotros poder empaquetar nuestra provincia o empaquetar nuestros cantones y decirle a las agencias de viajes, pues aquí está. Estamos listos para ser vendidos y ofrecidos a los turistas internacionales para que puedan venir a visitarnos. ¿Qué garantías de seguridad existen hoy por hoy, por ejemplo, para un grupo de turistas que llegaría y quisiera conocer los ríos? ¿Existe alguna garantía de seguridad?
¿O es una No. aventura? Hoy en día es una aventura por lo mismo que te digo, es decir, el hecho de no tener ya productos o circuitos sobre los cuales poder trabajar y decirle, ok, vienes a Bahoyo, este es el recorrido sugerido a nivel de ciudad, o vienes a Quevedo, este es el recorrido sugerido a nivel de ciudad, ¿por qué? Porque ese es el recorrido donde te vamos a poder cuidar y estamos seguros de que no vas a poder tener problemas con integridad. Y no solo a nivel de seguridad como tal, pues, ¿no? Sino también a nivel de que no va a ser estafado, qué sé yo, lo que se ofrece es lo que él va a recibir, que no haya publicidad engañosa y todo eso para poder garantizar un tema de seguridad integral en salud, en que los alimentos que consuma realmente son de calidad, de que el hotel en el cual se va a hospedar es de calidad. Entonces, garantizar esa seguridad de viajar y tener garantía de comodidad, garantía de que no me roben, garantía de que me van a atender bien, garantía de que si tengo algún accidente me van a atender bien también en el centro médico. Es decir, es un sinnúmero de cosas que al final cada detalle que al parecer no es turístico incide en el turismo. Si una vía no está en óptimas condiciones, incide en el turismo. Si no hay suficiente señalización, incide en el turismo. Si, qué sé yo, hay temas de inseguridad, incide en el turismo. Si no hay servicio médico o de telecomunicación adecuado, incide en el turismo. Es decir, al final todo incide en el turismo. Si no se logra hacer negativamente, pero si se logra hacer positivamente. Entonces, ahí la necesidad de planificar entre todos esta aventura turística. Así es, mi querido Miguel, yo quiero agradecerte por conversarnos un poquito de la realidad que ahora se vive en esta hermosa provincia, en una provincia que es fundamental para el desarrollo económico del Ecuador. Queremos convertirnos en un Ecuador turístico, queremos convertirnos en esa prioridad para el gobierno. No solamente el sector petrolero, el sector camaronero, el sector bananero están en esa capacidad de captar fondos, de ser una prioridad de inversión, sino también el sector turístico. Creo yo que con el talento humano que existe, con la cantidad de recursos que hay para poder desarrollar diferentes proyectos, podríamos llegar a ser una muy buena potencia turística y es por eso nuestro afán de conversar un poquito con la gente que está en territorio y saber qué es lo que tiene, qué es lo que hay. ¿Por qué finalmente deberíamos ir este fin de semana a Los Ríos? No, sería genial que vengan a los ríos, vengan a visitar primero la capital, Babahoyo, a disfrutar de nuestra gastronomía, a conocer nuestro muelle y casa flotante, que para nosotros es un recuerdo de esa historia fluvial que teníamos pasado y que todavía se pueden ver casas flotantes donde habita gente en el río Babahoyo, visitar nuestra hermosa casa de Olmedo con mucha historia. Estamos ya a una semana, si no me equivoco, de conmemorar un aniversario más de la firma del Tratado de la Virginia. Qué mejor excusa y justificación a la vez para venir a ese sitio, a la casa de Olmedo donde se firmó el Tratado de la Virginia, a conocer un poco más de esa historia y aprovechar de recorrer la ciudad y ahí comenzar una travesía, visitar Montalvo, visitar Palenque, visitar Pueblo Viejo, disfrutar de esa gastronomía diversa, observar nuestros paisajes de cultivos agrícolas hermosos, que estoy seguro que son buena excusa para que nos puedan visitar y conocer un poquito más de nosotros, de nuestra cultura montuya que es espectacular. Mi querido Miguel, reitero mi agradecimiento por permitirme compartir este tiempo contigo. Esperamos que nos puedan acompañar en el marco de Congretur. Haremos las invitaciones necesarias para que Los Ríos esté presente también acá en este gran evento que lo vamos a desarrollar del 22 al 24 de noviembre en la Universidad Central del Ecuador. Y queremos que todas las provincias se den cita para acá, todas las ciudades se den cita a dar a conocer qué es lo que hay. La gente necesita conocer y como dicen en marketing, producto que no se exhibe no se vende, ¿no? Así Entonces es. hay que preparar algo para traerles acá a los chicos, para armar giras, para armar cuestiones de productivas que nos sirvan a todos, ¿no? Entonces haremos la invitación para que puedan acompañarnos, mi querido Miguel, y Congretura está abierto. Te mando un fuerte abrazo y gracias por aceptar nuestra invitación a este conversatorio sobre el diagnóstico turístico de los ríos. Muchísimas gracias por la invitación y con todo gusto estaremos presentes en noviembre en el Congretur. Qué chévere. Y felicidades, ¿no? por crear estos espacios tan necesarios. A ti muchas gracias. Un abrazo a todos.
Una Pasa buena bien, noche. hasta luego, buenas noches.